el sacrificio que hacemos los hijos de Dios para Cristo. También aprendimos en el capítulo 2 de Filipenses del sacrificio que hizo Jesús para darnos esa salvación. Pablo continúa mostrándole a los cristianos, mostrando un ejemplo de un comportamiento que debe tener un cristiano, de un comportamiento de mostrar de que es hijo de Dios. Y Pablo lo muestra con hechos, con humildad. También enseñó en el capítulo 2 de que hubieron otros que dieron ejemplo de que eran hijos de Dios, como lo es o como lo fue Timoteo y Epafrodito. Ellos mostraron la transformación que Cristo ha hecho en ellos, hizo en ellos. En el capítulo 3, que comenzamos hace 2 semanas, Pablo se usa a sí mismo como ejemplo. Y se usa como ejemplo mostrando que tiene muchas razones para jactarse él de lo que él era. Recordemos que Pablo era un líder, tenía un lugar muy importante, conocía, fue perseguidor de la iglesia, y Cristo se le apareció y comenzó a predicar el evangelio, a mostrar la obra de Cristo. Pablo muestra con su ejemplo de que él tenía muchas ganancias personales, pero eso no le satisfacía. Dejó todo eso por Cristo. Se sacrificó considerando perdida o perdido todo lo que él tenía por una sola razón. Era por considerar ganar el conocer de Cristo. Pablo en este capítulo número 3 enseña de lo que él sacrificó por seguir a Cristo. Hace unos días escuché de alguien que me participó y me dijo: ¿es pecado dejar de ir un domingo a la iglesia? Y le participé y le dije: pecado es ir a la iglesia y que luego que salgas de la iglesia sigas haciendo lo mismo que eras. La iglesia, como tal, los domingos, está abierta, la iglesia de Cristo está abierta para todos aquellos que vienen y por medio de un modelo de un hijo de Dios que lo está dirigiendo y guiándolo y utilizándolo por medio de su testimonio, esa persona puede llegar al Señor. He conocido de personas que tienen años estando en la iglesia. En la iglesia se comportan de una maravilla. Qué ejemplo de hermano. Pero realmente luego de la iglesia, en su trabajo, en su hogar, especialmente en su hogar, tienen otro comportamiento. Pablo quiere hoy exhortar a la iglesia de Filipenses. Quiere exhortarlos para que comiencen a imitarlo a él, para que comiencen a ver en él lo que Cristo ha hecho en él. Y hoy estaremos estudiando, aprendiendo de la palabra, de los versículos del capítulo 3, del 17 al 21.
Le coloqué como título a la enseñanza de hoy: Andando en el camino verdadero. Andando en el camino verdadero. Anoche le dije a mi esposa, cuando preparo la semana mi estudio, uno de los puntos que más me cuesta encontrar para la enseñanza es el título. El título me cuesta. Porque a mi mente llegan muchos títulos. Y aunque usted no lo crea, en los estudios que he tenido con mi hermano Michael en otros lugares donde otros maestros nos han enseñado, el título tiene que ver mucho con la enseñanza. Porque el título es como el enganche, el enfoque a lo que vas a comenzar. Andando en un camino verdadero. ¿Qué camino es este? ¿Cuál es el camino del que Dios quiere que yo siga? ¿Cuál es el camino que Pablo quiere mostrar? Y estaremos leyendo y aprendiendo de los versículos del 17 al 21, donde lo vamos a aprender de esta manera, en varios puntos. El primer punto es que en el versículo 17 aprenderemos de un buen ejemplo, para yo encontrar ese camino verdadero. Un buen ejemplo para yo saber cuál es el camino verdadero. A ustedes no le han escuchado a veces que le dicen, pero ¿cómo sé yo cuál es la iglesia que en verdad yo debo estar? Porque hay de este lado, hay de aquellos, hay de aquellos, hay de aquellos. Y hoy vamos a aprender cuál es el buen ejemplo para encontrar ese camino verdadero. El segundo punto lo encontraremos en los versículos del 18 al 19, donde aprenderemos de que hay ejemplos malos. Ejemplos malos. Podemos encontrar algo donde no me lleva a ese camino verdadero. El tercer punto lo leeremos en el versículo 20, donde dice que nuestra verdadera vida debe ser una verdadera vida en Cristo. Tener una ciudadanía como Cristo, como hijo de Dios. Y el versículo 21 aprenderemos de las obras futuras del Salvador, de Cristo. ¿Cuáles obras futuras me ofrece Dios, Cristo, me da como hijo de Dios? Quiero invitarte a que comencemos a leer los versículos del capítulo 3, del 17 al 21. Hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Si la Biblia que tienes tuya, te pido podría subrayar esa parte. Que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición,
cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Como hemos leído, podemos ver que Pablo le está dando como unos consejos y unas exhortaciones a la iglesia. Pero Pablo comienza a decirle en el primer punto, en el versículo 17, comenzamos a ver que Pablo quiere darle un buen ejemplo. Darle un buen ejemplo. ¿Y cuál es ese buen ejemplo? La conducta de él. Y lo más hermoso es que no es solamente su conducta como cristiano, sino que también agrega a otros que andan con él. Él dice, hermanos, seguid mi ejemplo y observad a quienes así lo hacen, ya que nos tenéis a nosotros como modelo. Está diciéndole Pablo a la iglesia. Aquí también debemos pensar de que Pablo no se está jactando de que él es perfecto. No. O que es egocéntrico. No. Pablo lo que está mostrando y está enseñando de que él sabía que él con su dirección de Cristo y con lo que Cristo lo enseñó y lo dirigió y lo vio, él está mostrándole a ellos que él puede ser un ejemplo a seguir a Cristo, no a él, a Cristo. ¿Qué podemos meditar de esto? Tu comportamiento puede circular a otra persona. Tu testimonio puede hablar más que lo que hablamos y enseñamos con nuestra boca. Pablo sabía que él no era perfecto. Pablo sabía que él era imperfecto. Pero él sabía que él podía dar un buen ejemplo de que Cristo vivía en él. Y él quería enseñar a la iglesia de lo que Cristo había hecho en él, por medio de su ejemplo. Pablo también lo compartió a otra iglesia en Corinto, capítulo 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, imítenme, así como yo imito a Cristo. Pablo estaba enseñando que él estaba siguiendo a Cristo y le estaba mostrando a la iglesia de Filipo que siguieran el ejemplo de la manera que él seguía a Cristo, de la manera que él estaba siendo transformado por Cristo. Cuando escuché la primera vez que me dijeron, luego de tener como 2 meses escuchando
yendo a reuniones de grupo, escuché de alguien que me dijo: ¿quieres acercarte a Cristo? Y yo le dije: ¿cómo lo hago? Invita a Cristo. Invítalo. Sacrifícate como Él lo hizo para ti. Pablo hizo eso. Se sacrificó. Se despojó. Porque Él imitó a Cristo. Cristo se despojó del poder, de la gloria y de su majestad. Por ti y por mí. Necesitamos ejemplos concretos. Necesitamos ejemplos que Cristo muestra por medio de otras personas. Es lógico saber que un hombre puede pecar. Eso es lógico saberlo. Pero cuando tú busques imitar a alguien, fíjate qué estás imitando, a quién está imitando esa persona. Es erróneo depositar nuestra confianza en un hombre, porque el hombre puede pecar. Pero Pablo está siendo claro y diciendo: hay otros que están también junto a ti y a mí, que imitamos a Cristo. Pablo también quiere dar a entender que no es solamente decir: hagan lo que yo digo. Sino es mejor, hagan lo que yo hago. Pablo está mostrando con hechos lo que él está haciendo para la obra, por la obra de Cristo. A veces hablamos mucho, mostramos mucho de la palabra de Dios, y en mi casa no doy obra de eso. En mi trabajo. Y Pablo dice: fíjense en lo que andan así, en lo que andan imitando a Cristo. Pablo acá muestra de que él no era tan orgulloso para jactarse y decir que lo imitaran a él nada más, o que él es el único hombre para que lo imitáramos, como para que fuera el ejemplo. Él le dijo a los de Filipenses, a la iglesia, que fijaran su mirada también en los que andaban con él, con los que daban testimonio de la palabra de Dios. Ese es un buen modelo de ejemplo a seguir. Aquel que imita a Cristo, aquel que tú notas y ves que en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en su casa, da muestra de que Cristo está en él. Pero Pablo comienza a tener también un problema en la iglesia. Y en la iglesia ya habíamos aprendido anteriormente de que había unos judíos que estaban mostrando de que para poder tener la salvación había que cumplir la ley, ser judío, y aquel que no la cumpliera no era salvo. Pablo aquí le comienza a decir a la iglesia, porque tiene una preocupación de otro tipo de personas que también
estaban en contra de seguir a Cristo. Y lo aprendemos en los versículos de 18 al 19. Hay malos ejemplos en la iglesia. Hay malos ejemplos en la iglesia de Filipo. ¿Cuáles son esos malos ejemplos de los que habla el versículo 18 y 19? Los enemigos de la cruz. Los enemigos de la obra de Cristo. Y Pablo está hablándole a una iglesia. Está hablando a personas, hermanos en Cristo. Y Pablo dice en el 18 y 19. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo muchas veces le decía a la iglesia, podemos imaginarnos esto. Posiblemente Pablo muchas veces le acercaba a alguien, hermano, deja ya de hacer esto, comienza a hacer esto, porque haces esto, aparentando esto y no haces esto. Hay un problema en la iglesia. Y él continúa diciendo el 19, el fin de los cuales será una perdición, una muerte, una separación con Dios. Y continúa diciendo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal, en lo que pueden lograr en la tierra, en su crecimiento económico. Porque muchos andan. Aquí podemos ver con gran tristeza cómo Pablo comienza y tiene una preocupación y llora. Porque ve que andan de una manera contraria a lo que él ha enseñado. Cuando escuché y comencé a leer esto, pensé y dije, ya veo por qué a veces me preocupa cuando veo que un hermano deja 2, 3, 4 domingos sin venir y comienzo a tener ese dolor en mi corazón al ver que ese hermano no viene. Y más cuando me entero que posiblemente me dice, no, tú sabes que ahorita lo vi por aquí, lo vi por allá, y esto, usted no ha ido a hablar con él, y esto, aquel, comienzo a tener algo como un llanto en mi corazón porque se ha alejado de nosotros. Pero Pablo acá se comienza a preocupar porque hay hermanos que en su iglesia eran cristianos, venían a la iglesia, pero estaban haciendo con su cuerpo otras cosas que a Dios no le agradan. Andaban de una manera contraria a lo que enseñaba él. Él consideraba a estas personas enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz, de lo que habla Pablo aquí, eran realmente lo opuesto escuchen esta parte, eran realmente opuestos a lo que decían los judíos. Los que decían que para poder ser salvo tenían que cumplir la ley, los mandamientos. Ellos se burlaban de Pablo al ver que los hermanos de la iglesia, estos hermanos eran enemigos de la cruz, de lo que Pablo enseñaba. ¿Y cuál es el mensaje de Pablo? Enseñar la obra de la cruz. Entonces, ¿qué sucedía? Que estos judíos, que estas personas judaizantes, ellos
criticaban las enseñanzas de Pablo cuando enseñaba a la iglesia, a los hermanos en Cristo, de la obra de Cristo, de la expiación de Cristo. Y estos hermanos, enemigos de la cruz, ellos se consideraban de que como ya habían recibido a Cristo y ya tenían la salvación porque habían escuchado de Pablo la enseñanza, ellos querían y hacían con su cuerpo lo que no les agradaba a ellos. Se emborrachaban, hacían con su cuerpo otras cosas. Entonces, Pablo tuvo que lidiar con mucho de este tipo de personas. No, pero es que yo no estoy bajo la ley. Pero no estar bajo la ley no significa que vas a ir a meterte en una discoteca. No, es que yo no estoy bajo la ley. Eso no significa, bueno, me voy a emborracharme y eso, yo ya no estoy bajo la ley. No. Los enemigos de la cruz eran realmente lo opuesto a aquellos legalistas que celebraban supuestamente la libertad en Cristo para satisfacer sus deseos carnales. No, yo estoy libre. Yo puedo tirar una canicada ahí de aquí. Ya yo estoy salvo. Pablo tuvo que lidiar. Ellos pensaban que la salvación venía solamente con arrepentirse. Con arrepentirse y convertirse a Cristo. Y que su espíritu ya estaba salvo, pero que la carne y el cuerpo estaban desechados. Entonces a ellos les parecía normal hacer con su cuerpo lo que no le agradaba a Dios, lo que le agradaba a ellos. Cuando decimos o cuando escuchamos de lo que Pablo dice aquí, que los hombres son enemigos de la cruz, él no se está refiriendo a que son enemigos de que por qué lo crucificaron en una cruz. No, que son enemigos que por qué lo pusieron en un madero, en una cruz. No, son enemigos de la cruz, es porque son enemigos verdaderamente bíblica de la expiación de Cristo. Son enemigos verdaderamente de lo que Cristo hizo en esa cruz, donde mostró su poder y afecto continuo por la vida y el alma de cada uno de nosotros. Estas personas, los enemigos de la cruz de Cristo, no querían seguir a Jesús como Cristo nos enseñó, como Cristo enseña, como Pablo enseñaba. Estas personas, enemigos de la cruz de Cristo, no tomaron su cruz, no se abnegaron a lo que ellos eran antes, y tomar nuestra cruz es despojarnos de lo que éramos antes para seguir a Cristo. Vamos a leer lo que dice en Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 24. Del 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, ¿qué dice allí? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué dice? Sigue. Y continúa diciendo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Debes desprenderte y dejar todo lo que te impida seguir a Cristo. ¿Sabes que un trabajo puede desprenderte y alejarte de Cristo? Y no quiero decir con esto que no trabajes, porque a veces puedes venir a la iglesia y estás pensando más en el trabajo que en la palabra de Dios. Estas personas verdaderamente eran enemigas de la cruz de Cristo. Ahora, el versículo me impacta porque comparte algo donde dice, y ahora os lo digo incluso llorando. En todo lo que yo he aprendido y leyendo de la palabra de Dios, Pablo pasó sufrimiento, pasó dolor, persecución, lo golpearon, lo castigaron, le daban latigazos. Y Pablo, en ningún texto veo que Pablo lloraba. Estuvo preso y en vez de llorar allí, cantaba, alababa a Dios. Aquí podemos ver un acto de amor de Pablo por sus hermanos. Es increíblemente lo que Pablo está mostrándole. Un amor gozoso y grande por ellos. ¿Y saben por qué Pablo lloraba? Porque el versículo lo cuenta. Pablo lloraba porque sabía que había una ¿qué? Perdición. Se iban a destruir. Estos enemigos de la cruz, Pablo lloró porque él sabía que se estaban perdiendo. Porque ellos despreciaron la santidad de Dios. Ellos mostraron y dieron argumentos a aquellos que criticaban a Pablo de la enseñanza que daban, a los legalistas, de que ellos decían, Pablo lloró porque ellos decían que aquellos pensaban que Pablo predicaba algo sobre una gracia barata, sobre algo que realmente no los transformaba, no los cambiaba. Pablo lloró por ellos, porque primero lloró porque sintió que la culpa de los que negaban la cruz, que eran enemigos de la obra de Cristo, de la cruz, iban a tener una perdición. Pablo lloraba porque veía que la conducta de esos hermanos en Cristo, ellos se alegraban y no sentían vergüenza de lo que hacían. ¿Sabes que cuando vi esta parte dije, wow, yo no soy perfecto, pero he notado que cuando hago algo que sé que avergüenzo a Cristo, hermano, empiezo a sentir algo que yo digo, no hay de dónde meter mi cabeza. Y les aseguro que yo años atrás me gozaba de lo que yo hacía. Y hoy tengo vergüenza cuando hago algo que sé que no le agrada a Dios. Pablo, perseguidor de la iglesia, lloró por su iglesia, por su hermano. Los enemigos de la cruz mantienen dos vidas.
momento adoran a Dios, creyendo que ya tienen la libertad de no estar en la ley, creyendo que tienen la libertad de no cumplir la ley. Y no es así. Somos hijos de Dios, somos salvos. Pero así como somos salvos del Espíritu, con el Espíritu, también nuestro cuerpo le pertenece a Él. También nuestro cuerpo es de Él, porque nosotros somos templo de Dios. Él, el Espíritu, mora en nosotros. Y debemos cuidar nuestro templo, porque eso es de Dios, no es tuyo. Pablo dice en el versículo, y utiliza una ilustración donde habla y dice, ¿de quién es su Dios? Su Dios es el vientre de ellos. ¿Por qué del vientre? ¿Por qué utiliza esa parte o esa palabra? Esto describe una idolatría que estos enemigos de la cruz, ellos se centraban en hacer lo que a Dios no le agradaba para su cuerpo, como cuando el estómago o el vientre te dice, el vientre te dice, es hora de comer, es hora de hacer esto, es hora de hacer esto, y tú normalmente no tienes control de lo que tu vientre te dice, te da inicio para que hagas. Por ejemplo, ¿por qué el vientre de nosotros, nuestro estómago, a las 12 instantáneamente te pega hambre? Y luego a las 7, ¿por qué tu vientre a veces o tu cuerpo de tu vientre tienes ganas de ir al baño? Pablo está dando una ilustración con el vientre aparte, mostrando de que así son los enemigos de la cruz. Su Dios no es el Dios que está en su corazón. Su Dios para ellos es como el vientre. Tienen un descontrol. Hacen relaciones sexuales con diferentes pasiones sexuales. Hacían de su cuerpo otras cosas que a Dios no le agrada. El vientre tiene un significado más amplio que abarca a una indulgencia sexual o sensual en los pecados de las personas. Porque viven para los placeres del cuerpo. Por ejemplo, me da hambre y voy, tengo que comer. Tengo que buscar qué comer. Tenemos que comenzar a tener la mente y nuestra alma para Cristo, cuya gloria es para Él. No lo avergonzemos con nuestro comportamiento. Pablo quiere mostrar de que debemos agradar y adorar a Dios con ese ejemplo. Prosperar en el mundo es grande en la tierra, sí, pero más grande es prosperar en el mundo mostrando que eres un hijo de Dios, que eres un ciudadano de Dios, que eres un embajador de Dios, que la gloria es para Dios. No solamente Cristo te salva de tu espíritu, no solamente tu corazón, es también tu cuerpo. Porque cuando Cristo vuelva,
Dice la palabra de Dios que tendremos cuerpos transformados. O sea, quiere decir entonces que nuestro cuerpo es importante para Dios. El versículo 20 nos muestra la ciudadanía de nuestro, tener nos muestra una verdadera ciudadanía. ¿Y cuál es esa verdadera ciudadanía que debemos tener? La de Cristo. Somos hijos de Cristo. El versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Los filipenses, ellos, aunque no eran completamente de Roma, ellos tenían una ciudadanía romana. Pablo también. Como ellos tenían que respetar y dar ejemplo de que eran ciudadanos romanos. Y Pablo les da esta enseñanza en el versículo 20 para decirle que así como ellos respetaban ser y se consideraban muy respetables por ser ciudadanos romanos, Pablo quería enseñarles también que fueran y mostraran de que ellos eran ciudadanos del cielo, de Dios, y que su Señor era nuestro Señor Jesucristo, no el emperador romano César. Debemos comprender que todo lo que significa para lo que Pablo le está enseñando a la iglesia es que ellos valoraban enormemente ser ciudadanos romanos. Pero así como valoraban, respetando ser ciudadanos romanos, también tenían que mostrar de que eras un ciudadano del cielo, que eras un ciudadano de Cristo. ¿Qué queremos enseñar con esto? En nuestro hogar tengo que mostrar que soy un ciudadano de Cristo. En mi trabajo, con mis amigos, que soy un ciudadano de Cristo. Que somos ciudadanos celestiales de Cristo. Que así como respeto y respeto, como los filipenses respetaban al emperador, también tienen que respetar a Cristo. Como ciudadanos romanos, ellos tenían que respetar las leyes que les mostraba el emperador César. Como ciudadanos del cielo, Pablo le dice a ellos que tienen que también mostrar y respetar las cosas de Dios. Ellos olvidaron que pertenecían a Cristo. En la iglesia posiblemente mostraban que eran hijos de Dios, pero fuera negaban la obra de Cristo. Somos ciudadanos del cielo. Eso significa que somos en este momento extranjeros en la tierra. ¿Por qué somos extranjeros? Porque nosotros estamos esperando que Cristo venga. Porque nosotros cuando Cristo venga tendremos cuerpos nuevos. Resucitaremos con Cristo. En cualquier país que tú vayas, siendo extranjero, tú tienes que respetar las leyes de ese país. Pero siempre vas a anhelar volver a tu tierra. Siempre vas a anhelar querer venir otra vez acá. Igualmente, Pablo está enseñando a la iglesia de esta manera. Ustedes tienen que anhelar. Están ahorita en la colonia
de Roma. Están bajo allí, pero ustedes son extranjeros. Ustedes tienen que anhelar la venida del Señor. ¿Sabían que hubo un tiempo donde el emperador César exigió que lo llamaran Señor, Salvador? Y por eso, dice la palabra de Dios, que por eso muchos hermanos murieron en Cristo, porque les exigían que le dijera al emperador que Él era el Señor. Y ellos decían, no, nuestro Señor es Jesús. Un hombre llamado Policarpo murió por eso. Y prefirió morir antes de decir que el Señor era el emperador. Dijo, mi Señor es Jesucristo. Como ciudadanos del cielo, de Cristo, debemos sentirnos, hermanos, unidos a Cristo y saber que pronto Él vendrá. El nombre del Salvador para el emperador era algo como enaltecerse. Pero los ciudadanos de Cristo del cielo, que somos los que seguimos a Cristo y creemos en Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da la vida eterna. El Señor Jesucristo tiene ese título de Señor. Él afirma de que Jesús es nuestro Señor, dice la palabra de Dios. Llegamos al versículo 21, donde habla de la obra futura de ese Salvador, la obra futura de ese Señor, la obra futura de lo que tanto la palabra de Dios dice que tendremos, lo que somos ciudadanos del cielo, de Cristo, de lo que somos hijos de Dios. Y él dice en el versículo 21, ¿cuál es la obra? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la que dice ahí, de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Solamente en el Señor. Solamente Él puede hacer algo que ninguna otra persona puede hacer. Ni el emperador de Roma que ellos adoraban, que ellos tenían que obedecer. Solamente el Señor Jesucristo puede resucitar a todo aquel que cree en Él. Tendremos un cuerpo nuevo, pero un cuerpo nuevo en el sentido de que ya no lucharemos contra el pecado, con el sentido de que tendremos ya un cuerpo nuevo sin enfermedades, sin problemas. Viviremos para glorificar y adorar a Dios. Jesús mismo tuvo un cuerpo resucitado. Seremos resucitados cuando aquellos que partieron en Cristo, que murieron en Cristo,
seremos resucitados en la venida de Cristo. Tendremos y resucitaremos con cuerpos nuevos, modelados según y equipados para estar preparados para esa tierra nueva y ese cielo nuevo de Cristo. Solamente se puede conseguir esto siendo ciudadanos, hijos de Dios. Dios es el Dios omnipotente. Dios es el Dios capaz de someter todas las cosas que tú y yo no podemos hacer. Él las puede someter, porque es un Dios omnipotente. Él realiza algo tan asombroso en la vida de cada uno de los ciudadanos de Dios, del cielo. Y es que Él te da resurrección. Él te da una resurrección en Jesús. Nuestro Salvador ahí va a transformar nuestros cuerpos mortales para que sean semejantes al cuerpo de Jesús. Sin pecado, sin maldad, sin enfermedades. Y glorificaremos a Dios. Mientras que eso no suceda y no ha llegado nuestro Señor Jesús, tenemos que dar ejemplo de que Él vive en nosotros. No seas hijo de Dios solamente aquí. No seamos enemigos de la cruz de Cristo. Hagamos como Pablo hizo. Se negó a sí mismo. Se desprendió de lo que era para seguir a Cristo. Pablo en el capítulo 3, versículo 10 y 12, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asiado por Cristo Jesús. No he logrado, sigamos hacia esa meta. Sigamos conociendo a Cristo. ¿Cómo dejamos de conocer a Cristo, hermano? Cuando das prioridades a las cosas terrenales y a las cosas de Cristo. Hace un mes escuché de un predicador que en su medio de comunicación, de enseñar la palabra, dijo que tenía un título de administración y que tenía una posición económica. Bien. Pero lo que más me impactó fue que dijo que antes de venir y estar acá había sido ateo. Y que tiene un cierto tiempo de días y de años sirviéndole a Cristo, porque reconoció que todo lo que él había logrado tener en lo terrenal era en vano a lo que Cristo le estaba ofreciendo después de la muerte. Y eso me impactó. No queremos decir que no trabajes, que no te estudies, pero ten prioridad en las cosas del Señor. Busca conocer a Cristo. Pablo buscó conocer más a Cristo. Se acercaba a Él. Cuando dejas de venir a un estudio,
cuando dejas de ir a una oración, cuando dejas de venir a una enseñanza bíblica, te estás alejando de Dios. No estás conociendo al Señor. Y hoy quiero exhortar a la iglesia. No seamos enemigos de la cruz de Cristo. No seamos solamente hijos de Dios en la iglesia los domingos. Vuelve al Señor. Comienza y levántate y da testimonio afuera como ejemplo, para que seas buen ejemplo para las personas de afuera. No permitamos que las personas digan, para yo ser cristiano como él, mejor no soy. Me quedo donde estoy. Y esto no lo digo para que nos sintamos mal. Lo digo para que aprendamos que tenemos unas futuras bendiciones en Cristo Jesús y seremos resucitados en Él. Cierra tus ojos, oremos al Señor.